vamos a hablar acerca de este asunto de como ovejas en medio de lobos. Hace 8 días hablábamos especialmente de que esos lobos vienen vestidos con piel de ovejas, ¿sí? Y que a veces parecen ángeles de luz o enviados de Dios, pero a veces con piel de oveja, pero son verdaderamente lobos. Y nos concentramos en la palabra de Jesús a sus discípulos. Hoy vamos a ver cómo Pablo enfoca el tema de nuevo, es decir, mucho después de Jesús, ya cuando Pablo, recuerden que él incluso al comienzo de la iglesia era un perseguidor de la iglesia, él se convierte y se convierte en un predicador de la iglesia, y él como discípulo de Jesús también habla de este tema de ovejas y de lobos. Él también habla de este tema. Y quiero compartir entonces con ustedes el texto de Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 31. Si usted tiene allí su Biblia, le invito a que abra en Hechos, capítulo 20, versículos 17 al 38, para que miremos cómo Pablo enfoca el mismo tema. Hechos capítulo 20. Desde el versículo 17 dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, les invito a que retengan esos nombres. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, Pablo, estamos hablando de Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo,
estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces es una despedida muy interesante, pero quiero que nos enfoquemos. Bueno, en primer lugar quiero contextualizar un poquito para que miremos de qué se trataba, qué era lo que estaba sucediendo para que Pablo hablara de esta forma. Recuerden ustedes que Pablo es el primer gran misionero de la iglesia. Cuando comienza la obra de los discípulos después de que Jesús se fue, Pablo era un judío que perseguía a los cristianos, y muy cerca de la partida del Señor, Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo y pasó de ser perseguidor a ser perseguido, y él se convierte al Señor, y desde que se convierte empieza a predicar el evangelio. Y entonces en el libro de los Hechos aparecen 4 recorridos que se conocen como los 4 viajes misioneros de Pablo, porque él inmediatamente con la iglesia y con los discípulos forman un equipo misionero y empiezan a recorrer diferentes ciudades llevando el evangelio, estableciendo iglesias y estableciendo ancianos y líderes en cada una de esas iglesias. Entonces se conocen como los 4 viajes misioneros de Pablo. En el segundo viaje misionero, que es el que tenemos aquí en esta diapositiva, el recorrido que él hace, es donde él por primera vez pasa por Éfeso, la ciudad de la que estamos hablando. Noten que él sale por acá. Aquí vemos la salida de él de Jerusalén, y empieza a hacer un recorrido por todas estas ciudades. Aquí va pasando por acá, ya por todas estas ciudades, hasta que llega a Asia Menor aquí, y pasa por la famosa ciudad de Éfeso. Aquí tenemos la ciudad de Éfeso. Pero, y de ahí de Éfeso fue nuevamente a Cesarea y Jerusalén. Pero en ese viaje, segundo viaje misionero, él fue a Éfeso de paso. Él no duró allá muchos días. Allá se encontró con Priscila y Aquila, una pareja que conocía al Señor, y él los dejó a ellos que siguieran la obra de predicación allá, una parejita. Pero Pablo no se demoró mucho. Él pasó, digamos que, mejor dicho, un ratito que demoró ahí en el aeropuerto y siguió derecho, ¿cierto? No, aeropuerto no había en ese tiempo todavía, pero no se demoró mucho. Dejó a Priscila y Aquila trabajando allí. Eso estamos hablando del año 50, 51 más o menos, el primer viaje misionero de Pablo. Luego vemos aquí el recorrido del tercer viaje misionero. Quiero hacer una aclaración aquí con respecto a este viaje. El primero, el segundo y el tercero de los viajes misioneros, Pablo los planeó. La iglesia los planeó y los envió. Ellos decidían a dónde iban, ¿cierto? El cuarto viaje misionero no es planeado por la iglesia, sino que es el resultado de la persecución. Es decir, Pablo es tomado preso al finalizar este viaje misionero, el tercero. Y el cuarto lo hace es en ese proceso de defensa del juicio que le estaban haciendo a él, y entonces lo empiezan a llevar de aquí para allá, de una cárcel a otra, de una prisión a otra, y ese cuarto viaje él no lo desperdicia, aunque no es llevado por su propia voluntad, sino que es llevado preso. Él va aprovechando en el camino y va compartiendo donde quiera que esté. De hecho, encarcelado, escribió varias de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, en la cárcel. Por eso se le llama viaje misionero, aunque no haya sido planeado en ese sentido. Pero este tercero sí es parte de ese plan. En este tercer viaje misionero, entonces, vemos aquí saliendo de Antioquía, hace todo este recorrido, y noten cómo al primer lugar que llega a detenerse largamente es aquí precisamente en Éfeso, nuevamente.
pero ahí sí se detuvo, ahí sí se quedó más de 2 años. Aquí Pablo menciona, ¿cuánto dijo? ¿Pusieron atención? Él mencionó 3 aquí, ¿cierto? Él estuvo más de 2 años y tal vez por eso aparece el término allí, 3 años, predicando y fortaleciendo la iglesia de Éfeso, que si ustedes tienen buena memoria recordarán que hace algunas semanas hablamos de esa ciudad también, cuando estábamos hablando acerca de la carta a los Efesios, donde se habla del Espíritu Santo, también citamos a Éfeso y dijimos que es una ciudad donde se congregaban judíos y gentiles. Habían judíos y gentiles, pero la fuerza era de gentiles, eran más el paganismo que había allí y porque no era contexto judío, ¿cierto? Pero el gobierno, el imperio había permitido tener allí sinagoga, porque ustedes saben que la religión judía era una religión permitida, era legal. Entonces tenían sinagoga y Pablo se paró allí en la sinagoga a predicar y a enseñar, pero era primordialmente gentil. De hecho, hay una diosa famosa que es de Éfeso, la famosa Diana. En ese tiempo era una diosa. Diana de Éfeso. Era una diosa querida por ellos a tal punto que la respetaban y la celaban, y era muy importante para los efesios. Pablo incluso se le presentó aquí en esta visita un problemita, porque resulta que él a una mujer que era divina le echó fuera demonios. Una divina que andaba detrás de él diciendo cosas verdaderas porque era divina, y Pablo se detiene y la reprende y le saca el demonio, que era el que la hacía de adivinar, y se le acabó la adivinadera y se armó un problema allí, porque ella era la que le daba ganancia a los jefes, y precisamente con la venta de estatuillas de la diosa Diana y todo eso. Entonces a Pablo se le armó un problema por eso, porque tiró el negocio, ¿cierto? Y despuesito de ese problema fue que él salió de Éfeso a seguir su recorrido después de 2 años larguitos de haber estado allí, y ya siguió su recorrido. En este camino de este tercer viaje empieza Pablo a recibir profecías de que en Jerusalén va a pasar problemas, lo van a encarcelar y lo van posiblemente a matar. Él empieza a recibir anuncios y profecías de que le va a ir mal en Jerusalén, y noten que el viaje va dirigido ya hacia Jerusalén. Aquí es la meta, digamos, de ese tercer viaje misionero. Pero cuando él va de regreso a Jerusalén, ya en el camino de regreso, noten que no pasa por Éfeso, sino que pasa aquí por esta ciudad que está un poquito más al sur, que se llama Mileto. Ahí es que sucede esta reunión. Ahí en Mileto es donde él, como está cerca de Éfeso, manda a llamar a los ancianos de Éfeso, donde él había estado durante 2 años, para despedirse. ¿Por qué? Porque como ya va camino a Jerusalén y todas las profecías hablan de que lo van a perseguir, de que lo van a matar, de que lo van a torturar, de que lo van a encarcelar, entonces él ya sabe que no se va a volver a ver con los efesios. Así que pasando derecho para el Mileto y los llama a los ancianos, y allí es donde les escribe este discurso del que hemos hablado hoy. Entonces en Mileto los ancianos de la iglesia escuchan ese mensaje. Ahora quiero invitarles a que miremos el corazón de ese discurso, porque es el tema que estamos tratando en esta mañana. El peligro de los lobos rapaces. De eso es ese corazón. Hay muchos temas, ustedes mencionaron, pero quiero que lleguemos allá al corazón. El peligro de los lobos rapaces. Y para eso pues vamos a mirar detenidamente ese pedacito que está allí en ese corazón, que dice así: por tanto, mirad, por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Noten cómo empieza. ¿A quiénes fue a los que llamó?
A los ancianos. Hace 8 días, Mario Fernando nos hablaba acerca de 2 peligros con los lobos. ¿Recuerdan cuáles eran los 2 peligros? Un peligro es que caigamos en garras de los lobos. Y el otro peligro es que nos convirtamos en lobos. Están los 2 peligros. Y él llama a los ancianos. ¿Y quiénes son los que tienen más peligro de convertirse en lobos? Pues los ancianos. Por eso cuando comienza el discurso dice: por tanto mirad, en primer lugar, por vosotros mismos. Y en segundo lugar, también por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es una palabra que significa como supervisor, cuidador, pastor, alguien que está encima. Hoy en día, por ejemplo, la Iglesia Católica todavía mantiene el término obispo para, en ese sentido, alguien que cuida en algún sector la Iglesia. Obispo significa alguien que vela por el rebaño. Por eso a continuación dice: para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Recuerden lo que les decía ahora. La iglesia la compró Jesucristo. Es el único dueño por derecho propio, con sangre preciosa. Compró la iglesia. Nadie más puede hacerse dueño de la iglesia. Por eso no debe dolernos ni despedir ni despedirnos. Porque por razones de ministerio, ¿no? Yo no salgo de aquí porque es que esta es mi iglesia. Yo recuerdo que alguna persona me decía una vez en Suba, todavía hay alguien aquí, sí, Jorge, que está del rebaño. Cuando estábamos a punto de salir de Suba, ustedes saben que allá nosotros iniciamos en un local y en muy pocos años recibimos una ayuda para poder construir un templo, y tuvimos un templo y tenemos un templo allá en Suba. Y poquito tiempo después de la construcción del templo, nosotros, el Consejo Regional nos envió a otro lugar. Y una persona me decía: ¿y ustedes, después de todo ese esfuerzo y que construyeron templo y todo, y se van a dejar sacar? Es la idea que manejan algunas personas acerca de la iglesia, como si las cosas, incluso las personas, fueran de uno. Eso es tarea, y eso es, el único dueño es el Señor, ¿verdad? Entonces Pablo tiene muy claro y dice más adelante: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como este es el corazón del texto, quiero que aclaremos cosas. En primer lugar, lo más clarito que es. Lo más clarito es a quién se refiere con rebaño. ¿Cuál es el rebaño? La iglesia del Señor. Eso es lo más claro que está en el texto. Que cuando se refiere a las ovejas o al rebaño, se está refiriendo a nosotros, a la iglesia del Señor. Y allí lo dice en forma figurada, rebaño, y en forma literal, iglesia del Señor. Están los 2 términos allí aclarando. Entonces allí no tenemos ningún problema con saber a quién se refiere, ¿verdad? ¿Quiénes son las ovejas? Pero en segundo lugar está el otro personaje aquí, que son los lobos rapaces. Bueno, ese no es tan claro. Cuando pensamos en quiénes son los lobos rapaces, pues ahí sí uno se pone como detenidamente, y de pronto cada uno puede tener una idea, porque ahí sí no hay claridad. No está diciendo ni siquiera que es el diablo, como para uno decir: bueno, es el diablo. ¿No? Lobos rapaces en plural inclusive. Entonces es un poquito, bueno, pero esa es tu idea. Y cada uno podría dar una idea. Entonces está más oscurito, pero por eso les animo a que lo miremos más detenidamente, a ver qué nos aclara un poquito acerca de los lobos rapaces. Pero, ¿qué dice? Aquí hay 4 cosas que dice que nos permite aclarar quiénes son los lobos rapaces. 4 cosas. La primera, ¿qué es lo primero que dice estos lobos? No perdonarán al rebaño. ¿Y eso qué significa, que no perdonarán? No, sin misericordia. Sin misericordia. Van a atacar al rebaño. ¿Y para qué un lobo ataca a un rebaño? Para comérselo. Es decir, que estos lobos rapaces, ¿cómo ven
a la iglesia del Señor? Para mi propio beneficio. El lobo es el que mira a la iglesia como un instrumento para su propio beneficio. Hay que comernos a la iglesia. Hay que vivir de ella, hay que disfrutar de ella, hay que acabar con ella. El lobo diría, es la gallinita de los huevos de oro. Entonces, lo primero que dice es que no perdonarán. ¿Y las ovejas qué tienen? ¿Qué es lo más atractivo de las ovejas? Lana. Por ahí toca empezar. Hay que trasquilarlas, ¿cierto? Y aprovechar la lana también. La carnecita, la leche, todo. Hay que sacar, hay que exprimir esas ovejas. Esa es la primera característica que está mencionando aquí Pablo de estos lobos. No lo perdonarán al rebaño. En segundo lugar, ¿qué dice? Que probablemente esos lobos se levanten de entre nosotros mismos. Uy, eso sí que me hace dar miedo. Eso significa que no necesariamente los lobos son personas extrañas que van a llegar por allá raras, con peluqueados raros o con vestidos raros o con posiciones raras y que uno va a decir, este tipo tan raro. No, probablemente se van a levantar personas de mucha confianza para nosotros, personas del pueblo de Dios, que hemos escuchado, en quien confiamos, que hemos visto predicar, que enseñan cosas buenas, pero que de la noche a la mañana se empiezan a convertir en lobos rapaces de vosotros mismos. Es más, Juan, otro de los apóstoles, habla de este mismo tema, no hablando ya de lobos, sino de anticristos, y también habla de que los anticristos salen de nosotros mismos. Es decir, que eso nos debe hablar acerca de la importancia de estar alerta y no simplemente que porque tiene el título de cristiano, entonces, porque tiene el título de cantante, de pastor, de apóstol, entonces podemos confiar porque de entre nosotros se van a levantar lobos rapaces. La tercera cosa que dice de estos hombres es que van a hablar cosas perversas. Van a hablar cosas perversas. Bueno, si hablamos de que son de nosotros mismos, entonces ustedes podrían tener miedo hasta del que está aquí al frente, ¿cierto? De la noche a la mañana yo puedo ser un lobo rapaz. Pero como aquí dice que hablan cosas perversas, entonces ya yo me salvo porque yo todo lo que hablo es bonito, ¿cierto? Entonces ya no hay problema. Ustedes nunca me escuchan a mí diciendo groserías. ¿Será eso? ¿Qué significa cosas perversas? De pronto, exacto, porque de pronto uno escucha eso y uno se imagina herejías por allá, peligrosas, cosas escandalosas, de pronto vulgaridades, maldiciones, alguna cosa así escandalosa que cualquier persona al escucharla diría, uy, un lobo rapaz. Pero no, esta palabra perversa es una palabra que significa algo torcido. Y más, para quitarle ese concepto peyorativo que tiene la sola palabra, podríamos decir algo tergiversado. Es decir, hombres que van a hablar cosas tergiversadas, desviadas de la verdad. Y quiero decirles una cosa, mientras menos desviado de la verdad esté algo, es más fácil venderlo. Si está muy desviado, pues todo el mundo se da cuenta y las ovejas salen corriendo. Yo he visto esos programas que pasan en esos canales de animales. Me encanta ver esa parte donde hay fieras que van, depredadores, ¿no? Depredadores. Y cuando van a atacar a su víctima, ellos no la ven desde la distancia y salen corriendo, gritando, porque o si no saldrían corriendo las víctimas. No, ellos van sigilosamente, despacito, camuflados, porque tienen unos escasos metros para atacar antes de que la víctima emprenda la huida. Así son estos lobos. Ellos no van a decir mentiras escandalosas, sino que sus mentiras van a ser pequeñamente desviadas,
Pero usted sabe que cuando hay una desviación en el camino, al principio está muy cerca la verdad, pero a medida que se van avanzando los dos caminos, llega el momento en que están muy separados. Y esa es la estrategia de estos lobos. Hablarán cosas tergiversadas de la verdad. Esa es otra característica de estos lobos. Y en cuarto lugar, dice Pablo que van a arrastrar tras sí a los discípulos. Realmente esta es la parte que más me causa, sinceramente, miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque dice que en primer lugar que arrastrarlos tras sí, ¿qué significa? Que los van a llevar a las personas tras ellos. Van a buscar seguidores, adeptos, hinchas, que los van a seguir a ellos. Pero lo peor de todo es que ¿quiénes son los que van a caer? Discípulos. Es decir, personas que conocían a Jesús, discípulos del Señor, que conocían la verdad, pero que van a ser arrastrados tras estos lobos rapaces. No es entonces extraño ver personas que una vez confesaron su fe en Jesucristo, de la noche a la mañana estar defendiendo a capa y espada a un gran hombre, a un gran predicador, a un gran erudito, y que ven por los ojos de ellos y que los defienden como si fueran su Dios. Y olvidamos que Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos míos, no discípulos de ustedes. Algunos discípulos hacen discípulos pero para sí mismos. Pero Jesucristo busca discípulos de Él. Dice: enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, no las que ustedes inventen. Recuerden ustedes que en la historia del cristianismo, la iglesia muy pronto empezó a enseñar cosas que se había inventado la iglesia, no que el Señor había mandado. Y eso es lo que hacen muchos de estos lobos. Así que vemos aquí 4 cosas características de estos lobos. La pregunta es, con estas 4 cosas, ¿ahora sí está claro cuáles son los lobos? ¿Ahora sí está clarito? La verdad, yo creo que todavía le falta, ¿sí? Yo haría una pregunta: ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos? Miren, yo constantemente estoy revisando comentarios y predicaciones en internet, hoy en día que tenemos tantas ayudas, y uno escucha, tenemos tantos predicadores, cantantes cristianos, y es interesante ver cómo algún sector de la iglesia ataca a ciertos líderes de la iglesia por ser falsos cristianos, por ser lobos rapaces, y uno va a mirar qué es lo que les acusan, y de pronto son lobos rapaces porque un día estaban sentados en la misma mesa con un cura, por ejemplo. Entonces ya es motivo para condenarlo. O porque de pronto tuvieron una reunión con el Papa, entonces ya eso significa que es un falso profeta. Entonces a veces o porque una canción que canta dice una frase que no es clara, y entonces ya juzgamos de una manera a la ligera, y entonces hay falsos profetas por todos lados. No sería raro que de pronto alguien me acuse a mí de ser lobo rapaz porque tengo la bandera de Colombia aquí en las solapas. O de pronto porque vamos a ver el partido de Colombia aquí en el mismo televisor donde presentamos las presentaciones de las predicaciones. No sé, porque cualquier cosita puede ser motivo de ser juzgado o condenado. ¿Cómo identificar lo que verdaderamente es un lobo rapaz o un falso profeta? Muy bien. Quisiera colocar Sí. lo que de pronto nos ilustra con respecto a eso. Alguna vez una persona iba a entrar a un banco, pero lo único que sabía era cajero. Entonces la persona dijo: no, cajero no, porque es que yo no conozco los billetes falsos. Ajá. Entonces le dijeron: no se preocupe, que aquí le enseñamos a conocer los billetes buenos. No conocer los buenos y por ahí derecho conocer los malos. Exactamente. No conocer los malos, sino conocer
creo que para esto es conocer bien la palabra de Dios. No, en ese tiempo Claro, las escrituras, el Antiguo Testamento, ¿cierto? entonces era conocer bien la palabra. Ajá. Sí, mira, gracias por esa ilustración que estás mencionando, que Ovidio dice, en un banco, a un cajero, para que no lo estafen con billetes falsos, no lo ponen, no le dicen, mire, estos son los billetes falsos, conózcalos, sino que le dan a manipular billetes auténticos. Y tanto manipula lo que es auténtico, que en el momento en que le caiga uno falso, ahí mismo dice, aquí hay algo raro. De tanto conocer lo verdadero, fácilmente se da cuenta cuando es falso. En eso consiste. Y creo que eso mismo lo podemos aplicar a esta pregunta que estamos haciendo. ¿Cómo identificar a los lobos rapaces? Pues sabiendo y relacionándonos con lo que es auténtico. Y el texto que estamos estudiando nos permite ver lo auténtico. Por eso quiero invitarles a que veamos a Pablo como el auténtico apóstol. Y permitan que utilice esa palabra porque Pablo se presenta en todas sus cartas. Las 13 cartas que él escribió se presenta como apóstol de Jesucristo. Y como está de moda la palabra apóstol hoy, entonces quiero que miremos al verdadero y a un auténtico apóstol inspirado por Dios, a ver qué tan cerca están los apóstoles modernos de este auténtico apóstol Pablo. Y no tenemos que ir muy lejos ni estudiar todas las cartas de él. Basta con repasar el texto que estamos estudiando, pero leerlo con cuidado. Y miren lo que vamos a encontrar. En primer lugar, este apóstol Pablo caminó un camino lleno de espinas. Empecemos por ahí. Versículos 19, 22, 23. Yo he extractado aquí estos pedacitos, miren. Dice él, sirviendo al Señor con toda humildad y ¿qué? Y muchas lágrimas. El camino de Pablo estuvo marcado por lágrimas. Y lágrimas son sinónimo de ¿qué? De dolor y de sufrimiento. Por muchas lágrimas y ¿qué más? Pruebas, dificultades, que me han venido por causa de ¿qué? Por las acechanzas. ¿Qué significa acechanzas? Amenazas, lo estaban persiguiendo, lo querían matar. ¿Quién? Los judíos, vean, por las acechanzas de los judíos. Ese es el camino de Pablo. Y luego dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Recuerden que él iba para Jerusalén, ¿no? Y que era el fin de ese viaje. Dice, sin saber lo que allá me va a acontecer. ¿Cómo es posible? El apóstol Pablo, el gran líder de la iglesia primitiva, el hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no sabe algo. No sabe lo que le va a pasar. Hay quienes piensan que alguien por ser líder o hijo de Dios lo sabe todo. Y entonces hablamos de hablar por fe. Entonces dice, por fe nos va a ir bien. Hable positivamente porque es que la fe, si usted dice algo negativo, entonces es falta de fe. Pues este era un hombre falto de fe. Porque dijo, no sé qué me va a pasar. ¿Cierto? Él no tiene claro todo, él no sabe lo que le va a pasar. Al contrario, le han advertido que le van a pasar cosas malas, pero dice que no le importa. No sabe lo que le va a acontecer. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Miren el camino de Pablo, el camino de este apóstol. Dolor, sufrimiento. ¿Él lo buscaba? ¿Él buscaba el sufrimiento? ¿Era masoquista? No, por supuesto que no. No era por gusto de él. Cuando él fue llevado preso, él se defendió. Él argumentó. Él explicó su camino para que no lo fueran a matar, para que no lo acusaran falsamente. Él no buscaba estas cosas.
pero le vinieron por causa de su ministerio. Ese era el camino de este apóstol, un camino lleno de espinas. En segundo lugar, tenemos que él tenía una tarea ardua. Una tarea ardua. Versículos 20, 21 y 27 nos muestran estas porciones. Dice Pablo: y como nada que fuese útil he rehuido ¿de qué? De anunciaros. Lo primero que hacía Pablo era ¿qué? Anunciar. Anunciar. Esto me hace recordar la tarea de los atalayas en el pueblo de Israel, que eran esos centinelas colocados en ciertos lugares estratégicos para que cuando viniera el enemigo anunciaran al pueblo y no fueran a caer víctimas en la batalla. Pablo estaba anunciando constantemente, anunciando el peligro. También dice: y enseñaros. Estaba ocupado en anunciar, en enseñar públicamente y por las casas, y también utiliza el término testificando. Entonces, la tarea de Pablo consistía en anunciar, enseñar y dar testimonio. Pero ¿por qué decimos que es una tarea ardua? Noten cómo él lo plantea. Él dice: no he rehuido nada que sea útil. Es decir, he echado mano de cuanta cosa he podido encontrar para poder anunciar. Él era diligente, él era creativo, él echaba mano de lo que estuviera a su alcance, escribía donde podía escribir. Si estaba en la cárcel, escribía, cantaba, alababa al Señor, echaba mano de lo que fuera con tal de anunciar el peligro, con tal de enseñar. Y cuando habla de enseñar, dice públicamente y por las casas. Era diligente cuando había multitudes, pero también cuando iba a las casas. Y cuando habla de anunciar, finalmente dice anunciando todo el consejo de Dios. Así que era una tarea ardua la de este apóstol. No era simplemente sentarse a recibir. En tercer lugar, el mensaje que le enseñaba era un mensaje claro. No estaba lleno de cosas raras, de misterios raros, de poderes raros, de cosas abstractas, sobrenaturales, por allá, que impresionen. No, miren, ¿cuál era el mensaje de él? Dicen estos versículos 21, 24 y 27. Testificando a judíos y a gentiles, ¿qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios. Así de sencillo. Arrepiéntanse, que significa volverse a Dios. Algunos estudiosos de este texto afirman que como él está hablando con los efesios, y Éfeso era una ciudad o una iglesia donde habían judíos y gentiles, dicen que esta partecita va dirigida como a los gentiles, porque como los gentiles no conocían al Dios del Antiguo Testamento, entonces ellos necesitaban conocerlo, y por eso habla del arrepentimiento para con Dios. Vuélvanse a Dios. Y hemos comparado siempre a los gentiles con el mundo que no conoce a Dios, y se les predica: volveos a Dios. Pero lo segundo que dice, que en lo que se centraba su mensaje, era en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estos eruditos dicen que esta segunda parte se refiere a los judíos, porque como ellos sí conocían a Dios, pero habían rechazado a Jesucristo, entonces necesitaban poner su fe en el Señor Jesucristo. Así que ahí los está englobando a los tanto a gentiles como a judíos. Pero ¿cuál es el mensaje? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y fe en Jesucristo significa fidelidad a Él, a seguir en sus pasos, a caminar como Él anduvo. Ese era el mensaje, claro, el mensaje del Evangelio, sin cosas raras, sin modas. El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más? Dice: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. Si lo traducimos en palabras más comunes para nosotros, las buenas nuevas de que Dios nos perdona y nos salva por gracia. Quiere decir
que nosotros no tenemos que pagar por esa salvación, que nosotros no tenemos que ganarnos esa salvación porque es imposible, sino que Dios nos salva simplemente por su misericordia, por su amor y por su gracia. Que lo que nosotros vivamos como creyentes no es para ganarnos el cielo, sino para agradecer lo que ya hemos recibido, para vivir como Él vivió y para dar testimonio, no para ganar puntos en el cielo. Y por lo tanto, cuando Él le habla a la iglesia de la gracia de Dios, les está alimentando y dando buenas nuevas. ¿Notan la diferencia con los lobos rapaces? Los lobos comen de la iglesia, pero este apóstol auténtico que es Pablo, les da de comer a la iglesia, hablando de la gracia y de la salvación. Y en cuarto lugar, habla aquí, porque no he rehuido anunciaros todo, ¿qué? El consejo de Dios. ¿Qué es eso? El consejo de Dios. La palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere con consejo? Miren, ese mismo hombre, Pablo, a esos mismos efesios, les escribió, hace poquito lo estuvimos estudiando, ¿no? Les escribió: las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Los hijos obedezcan a sus padres en todo. Los padres no exasperen a sus hijos, no los provoquen a ira. Y habla de cómo vivir una vida familiar de bendición. El consejo de Dios es cómo ser un verdadero varón en este mundo, cómo ser una verdadera mujer en este mundo, cómo tener un verdadero matrimonio en este mundo, cómo ser un verdadero empleado o empresario. La Biblia nos da consejo para todas las instancias de la vida, y de esos consejos Pablo se encargó de comunicárselo a la iglesia, y ahora que se está despidiendo de ellos les dice: yo les comuniqué todo el consejo de Dios, el consejo de Dios de cómo vivir, no modas raras o desviaciones de la verdad que lo llevan a uno a caer en las garras de los lobos. En cuarto lugar, el apóstol Pablo tenía una carrera sin interés propio. La carrera de él, el llamado, el ministerio, no era por interés personal. Miren lo que él dice en los versículos 24, 33 y 34. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ¿ni qué? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es todo lo contrario a los lobos. No estimo mi vida preciosa, es decir, no vivo aferrado a mi vida, a mi bienestar, a mi prosperidad, a mi abundancia, a mi estar bien. Porque es que, como dicen algunos, siendo hijo del rey tengo que vivir como un príncipe. Desviación de la verdad. Pablo dice: yo no estimo mi vida como preciosa para mí mismo. No estoy preocupado por mi vida. Al contrario, de ninguna cosa hago caso, es decir, de eso que me están diciendo que voy a sufrir en Jerusalén, a mí no me interesa, con tal que acabe mi carrera con gozo. Qué paradoja, ¿no? Un camino de espinas y él lleno de gozo. ¿Por qué está lleno de gozo? Porque está haciendo la voluntad de Dios, porque está cumpliendo el llamado de Dios, no porque vive en abundancia. En eso no radica su gozo. Y más adelante dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Qué diferencia con esos lobos? No estoy pensando en lo que ustedes tienen para darme a mí, sino que vivo pensando en qué es lo que tengo que darles a ustedes, dice Pablo. No vivo codiciando lo que ustedes pueden traerme a mí, sino preparando lo que tengo que ofrecerles a ustedes. Y en otra carta él habla acerca de la disposición que tiene para desgastar su vida y su cuerpo por el bienestar de esas ovejas. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis
que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Ah? ¿Por qué dice eso? Porque él tenía un trabajo, aparte de su ministerio tenía un trabajo. Y él con su trabajo secular no solamente se bastaba para su sostenimiento, sino que sostenía a los que estaban con él, a los que están conmigo. Claro, Pablo es el mismo que escribe a las iglesias diciendo, exhortándoles a que sostengan a sus pastores, a sus maestros, que el obrero es digno de su salario. Él lo enseña, él es claro en eso. Pero una cosa es ser sostenido por la familia y otra cosa es estar arrastrado por la codicia y convertir el evangelio y la predicación en un negocio. Eso es lo que está reclamando Pablo. Y él vivía contento porque a pesar de enseñar que el obrero era digno de su salario, él no recibía un salario de la iglesia. Y él decía que esa era su gloria y que no quería perderla. Así que vivía contento con eso. Estas manos me han servido. Así que era una carrera sin interés propio. Creo que viendo al verdadero apóstol, a un apóstol auténtico, podemos cuidarnos mejor de caer en las garras de los lobos o de convertirnos en nuestra tarea de predicación en lobos, porque vivimos una época en la que los números seducen. Uno viene aquí y puede ver la cara de pronto alguien diría, vea, 4 pelagatos, nos conocemos. Pero uno puede ir a un lugar donde hay multitudes y multitudes y uno, uy, tan chévere uno, o ver un equipo de sonido o una orquesta de esas espectaculares. Oiga, cuán chévere que nosotros pudiéramos tener algo así. ¿Qué hay que hacer? Y entonces algunos caen en la tendencia de imponer modas empresariales, comerciales, para poder multiplicarse. Otros en enseñar cosas que vendan más, que traigan más adeptos, más hinchas. No importa que no conozcan la verdad, lo importante es que vengan para trasquilarlos. Los números seducen. Sí. Por eso el texto termina diciendo que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Solo, mis hermanos, quiero terminar pidiéndoles que oremos para que el Señor nos proteja del engaño y de engañar. Del engaño y de engañar. Pónganse de pie, mis hermanos, y si alguien quiere acompañarme en imitar a Pablo también en esto, póngase también de rodillas y oremos juntos. Padre, te damos gracias por el ejemplo que nos dejas por medio de Pablo. Te damos gracias, Señor, porque al enviarnos a este mundo a ser discípulos, no nos enviaste a la deriva, no nos enviaste desprovistos, sino que nos has dado tu palabra para que nos mantengamos firmes en ella, Señor, para que nos guardemos del engaño y de los engañadores. Señor, queremos multiplicarnos, queremos crecer, queremos iniciar obras nuevas como iglesia, queremos fructificar, pero Señor, no queremos hacerlo a costa de cualquier cosa. No lo vamos a hacer a costa de la verdad. Queremos, Señor, mantenernos en la predicación de tu palabra, cueste lo que cueste. Líbranos, Señor, guárdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos proteja del engaño y que nunca se calle en nuestros labios la verdad, sencilla, pero verdad. Te lo pedimos
y ponemos nuestra iglesia en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.